El 26 de mayo de 1978 se inauguró una nueva atracción en el municipio de Vernon, Nueva Jersey. Durante los siguientes 20 años, este modesto pueblo estadounidense sería el hogar de Action Park, un parque temático y acuático que pronto se volvería notorio por su terrible historial de seguridad. Antes de la venta del parque a nuevos dueños en 1998, 6 visitantes habrían muerto mientras usaban sus atracciones increíblemente inseguras, y muchos cientos más habrían sufrido lesiones graves. Action Park fue la idea de Eugene Mulvihill, dueño de Great American Recreation. La empresa ya operaba una zona de esquí, pero Mulvihill quería expandir el negocio para poder generar ingresos también durante el verano. Para lograrlo, añadió un tobogán alpino en una de las pistas de esquí, así como 2 toboganes de agua y una pista de go-kart. Así nació Action Park, aunque durante su primer año de operación funcionó bajo el nombre menos emocionante de Vernon Valley Summer Park. La adopción del nombre Action Park y la incorporación de más atracciones ocurrieron durante los siguientes 2 o 3 años. El parque tuvo su auge a inicios y mediados de los años 80. En ese momento, más de 1 millón de personas al año acudían para disfrutar de unas 75 atracciones y toboganes acuáticos diferentes. En ese entonces, el parque aún no tenía fama de ser inseguro, pero las lesiones eran frecuentes. El tobogán alpino, la primera atracción que se instaló, era uno de los peores culpables cuando se trataba de lesionar a los visitantes. Este tobogán de 820 metros o 2.700 pies consistía en un canal hecho de concreto, fibra de vidrio y asbesto, por el cual se enviaban pequeños carritos con ruedas. Los carritos eran operados por los propios usuarios, quienes debían jalar una palanca para aplicar los frenos al acercarse a curvas cerradas o cuando se acercaban demasiado a otros carritos. Sin embargo, estos frenos no siempre funcionaban y los huéspedes no siempre los usaban correctamente. Los carritos frecuentemente se salían de la vía. Los pasajeros, la mayoría de los cuales solo llevaban puesto el traje de baño, sufrían abrasiones graves por todo el cuerpo debido a la superficie del tobogán y muchos sufrían conmociones cerebrales o se rompían extremidades. En 1984 y 1985, solo el tobogán alpino fue responsable de 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza. Otro juego infame era los Super Go-Karts. De nuevo, los visitantes tenían el control de sus propios vehículos mientras conducían carritos individuales alrededor de una pista de concreto. Los go-karts tenían un limitador de velocidad, pero esto se podía eludir fácilmente colocando una pelota de tenis en el lugar correcto, algo que muchos empleados hacían con gusto para los visitantes que lo pedían, o incluso para aquellos que no lo hacían. Con el limitador desactivado, los carritos podían alcanzar hasta 80 km por hora, es decir, 50 millas por hora. Los choques, cuando ocurrían, frecuentemente resultaban en lesiones muy graves. Aún peor, incluso los pasajeros que salían ilesos a menudo se enfermaban por los vapores de gasolina de los motores mal mantenidos de los carritos. Las atracciones acuáticas del parque también fueron responsables de algunas lesiones graves. El Cannonball Loop, por ejemplo, causó tantas lesiones que de hecho fue cerrado después de solo una temporada. La atracción consistía en un tobogán de agua cerrado, similar a otros en el parque, pero con una diferencia crucial. Había un bucle vertical en la parte inferior. Los bucles no suelen verse en toboganes de agua por una razón. Son increíblemente peligrosos. Si un usuario no tenía suficiente velocidad para completar el bucle, normalmente se quedaba atascado en la parte superior y luego caía directamente estrellándose contra la pared interna del tobogán. Narices rotas y lesiones en la espalda eran el resultado predecible. El principal peligro para los visitantes que disfrutaban de la alberca de olas, por otro lado,
no era el traumatismo contuso, sino el ahogamiento. Esta atracción, común en otros parques acuáticos, consistía en una gran alberca y una máquina que generaba olas de gran tamaño. Este tipo de atracción suele ser levemente peligrosa, pero en Action Park era mortal. Los salvavidas ahí a veces tenían que rescatar hasta 30 personas en un solo fin de semana. Esta aterradora estadística se debía al diseño de la alberca. Las olas eran muy grandes y solían arrastrar a los visitantes a la parte profunda de la alberca. Muchos se sorprendían al encontrarse en zonas donde no podían tocar el fondo. A esto se sumaba el hecho de que Parque de Acción metía hasta 1000 personas en la alberca. Cuando las olas se ponían fuertes, a menudo había tal desesperación por salir de la alberca que la gente resultaba herida, trepando unos sobre otros en las escaleras para escapar. Estas son solo algunas de las atracciones mal diseñadas de Action Park. Otros incluían el columpio de Tarzán, un columpio gigantesco del que los visitantes debían soltarse en el momento exacto, o arriesgarse hasta estrellarse contra el hormigón al otro lado de la piscina infantil. Esa piscina de chapoteo, por cierto, estaba tan fría que los visitantes a menudo no podían nadar para salir y tenían que ser rescatados. También había acantilados para clavados sin advertencias ni barreras para evitar que los nadadores pasaran por debajo, múltiples toboganes con barreras muy bajas a ambos lados y una caída mortal si saltas esas barreras, y un paseo en lanchas súper rápidas que los clientes ebrios a menudo convertían en una experiencia de lanchas chocadoras, con resultados previsiblemente lesivos. Sobra decir que muchos de estos juegos fueran peligrosos. La mayoría fueron hechos por personas con poca experiencia en ingeniería y probados en seguridad por ensayo y error. Los empleados recibían incentivos en efectivo por probar primero los nuevos juegos. Y una vez que algunos empleados habían sobrevivido a la experiencia, normalmente se declaraba segura y se abría al público. En este ambiente de regulación casi nula, las lesiones eran inevitables. Action Park justificaba su alto número de lesiones con una filosofía simple: el usuario estaba a cargo. Muchas atracciones exigían a los usuarios seguir instrucciones, conducir vehículos, mantenerse a flote o tomar decisiones en fracciones de segundos sobre si saltar, zambullirse o apartarse. Cuando los huéspedes resultaban heridos al usar una atracción, el parque inevitablemente afirmaba que la culpa era del usuario por no seguir las reglas, subirse en la posición incorrecta o sobreestimar su capacidad para nadar en aguas agitadas. Esa actitud de negligencia finalmente tuvo consecuencias mortales. A lo largo de 10 años, 3 usuarios se ahogaron en la piscina de olas, lo que le valió el macabro apodo de la piscina tumba. Otro usuario sufrió un paro cardíaco y murió después de lanzarse al agua fría bajo el columpio de Tarzán. Y un joven de 19 años cayó en coma y murió después de ser arrojado del tobogán alpino y golpearse la cabeza contra una roca. La sexta muerte fue en la atracción Experiencia de Kayak en 1982. Esta atracción consistía en un curso de aguas rápidas de imitación que los visitantes recorrían en kayaks individuales. Estos kayaks solían atascarse o volcarse, obligando a los visitantes a salir y pararse en el agua para subir de nuevo. Un hombre de 27 años estaba haciendo justamente esto cuando pisó una rejilla metálica que, debido a cables expuestos, se había electrificado. Entró en paro cardíaco y posteriormente falleció. Quizás te preguntes por qué se permitió que un parque como este siguiera existiendo. En el clima regulatorio actual, por suerte, Action Park sería cerrado en una sola temporada. Sin embargo, en los años 80 las regulaciones eran mucho más laxas y la información sobre la seguridad de los juegos no estaba fácilmente disponible para el público. Aunque el parque tenía la reputación de ser una excursión algo riesgosa, la mayoría de los visitantes probablemente nunca supo el verdadero alcance del peligro. Se
presentaron muchas demandas contra el parque, pero pocas tuvieron éxito. Sin embargo, el costo creciente de defenderse de las demandas fue lo que finalmente inició el declive del parque. Esto, combinado con una recesión a principios de los años 90, dejó a Parque de Acción gravemente corto de fondos. En un esfuerzo por ahorrar dinero durante la temporada de 1995, el parque operó sin seguro. Este intento desesperado de recortar costos simplemente no fue suficiente. En 1996, Great American Recreation, los dueños de Action Park, se vieron obligados a declararse en bancarrota. El parque cerró al final de la temporada 1996 y no reabrió el año siguiente. Ese fue el final de Action Park. Después de una inversión considerable, un desarrollador de complejos turísticos canadiense reabrió el parque, pero bajo un nombre diferente. Y con todas las atracciones peligrosas eliminadas o adaptadas para ser seguras, ahora se conoce como Parque Acuático Mountain Creek y ha operado sin incidentes importantes durante muchos años. Lo más extraño de Parque de Acción es que, a pesar de los dueños irresponsables, los juegos peligrosos, múltiples muertes y miles de lesiones, todavía es recordado con mucho cariño por muchos de los que lo visitaron. El periodista Chris Getter resumió el sentimiento general sobre Parque de Acción en un artículo para Weird Nueva Jersey. Parque de Acción fue un verdadero rito de iniciación para cualquier persona de Nueva Jersey de mi generación. Cuando empiezo a hablar de eso con otros habitantes de Nueva Jersey, compartimos historias como si fuéramos veteranos que sirvieron juntos en combate. Sospecho que muchos de nosotros estuvimos más cerca de la muerte en algunos de esos juegos allá en Vernon Valley. Es una lástima que las futuras generaciones nunca lo sabrán. El terror de demostrar su valentía en el parque de diversiones más peligroso de Nueva Jersey, Action Park se ha convertido en un mito, una leyenda urbana. Sí, fue la causa de mucho dolor y sufrimiento, pero por extraño que parezca, también se crearon muchos recuerdos felices en Action Park.